Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando. Faltan 3 minutos para comenzar el teórico y le quería pedir que les avisen a los compañeros porque tenemos que comenzar 14 horas en punto porque es un teórico que va a llevar un tiempito determinado, así que me gustaría cumplir con toda la presentación. Así que vayan avisando, por favor, que se vayan uniendo los compañeros porque voy a empezar 14 horas en punto. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Significa. Miren que voy a poner a grabar. Bueno, ¿estamos todos? O por lo menos los que llegamos en punto a las 14 horas. Presentes. Bien, bárbaro. Buenas tardes, doctora Rosana. Vamos a comenzar con este tema, que es un tema que nos atraviesa, atraviesa toda la disciplina y a todos los temas que venimos dando también, que es el manejo farmacológico en odontopediatría. Este tema lo van a encontrar en el eje 3 del programa, en la unidad temática 2, que habla del manejo de las situaciones odontopediátricas. La bibliografía que les recomendamos desde la cátedra es el libro de odontología pediátrica de la doctora Noemí Bordoni, el capítulo 32. También lo van a encontrar en el libro de odontopediatría de la doctora Ana María Biondi, en el capítulo 6. Y también en el de odontología pediátrica Pinham, que se encuentra en el capítulo del 6 al 10. Está como más desarrollado, así que súper recomendable los 3 libros. Y aparte la bibliografía que hemos subido también en la plataforma de la cátedra. Bien, así que tienen la bibliografía completa. La clase va a ser grabada, o sea que va a estar después disponible. No va a estar disponible siempre, pero va a estar disponible para que ustedes puedan hacer un repaso del día de hoy. Me, quiero saber para quedarme tranquila que están viendo bien la presentación y que se me escucha bien. Sí, Lidia, buenas Profe, tardes. Se ve perfecto. Se todo. escucha y se ve re bien. Bien, seguimos entonces. Espera, no, ahí está. ¿Cuáles son los objetivos? A ver, me voy a correr acá porque si no me tapan. ¿Por qué debemos consultar la literatura? Y esto es importante, porque este tema es muy largo, es muy amplio, y nosotros necesitamos afianzar conocimientos que ya hemos visto en años anteriores con respecto a la farmacocinética y la farmacodinamia. Y también fortalecer esos saberes previos relacionados a los mecanismos de interacción de los medicamentos. Son temas que por ahí acá no lo vamos a ahondar tanto, porque si no, no vamos a cumplir con todos los objetivos que nos pusimos hoy para esta clase. ¿Cuáles son? Primero vamos a conocer los medicamentos que utilizamos en odontopediatría.
Vamos a conocer cuándo medicar a un niño, cuándo es necesario medicar a un niño. Y vamos a aprender a dosificar, que también nos cuesta mucho ese área. Pero algo que quiero hacer hincapié, y que es un problema en realidad a nivel mundial, que es la sobreprescripción. Y esa sobreprescripción hay que tratar de evitarla. Por eso todo comienza en educar a los niños, educar a la familia, para no tener que llegar a un tratamiento terapéutico. Entonces, educar para la salud es nuestro objetivo principal, nuestro objetivo grande, y es el objetivo que con la cátedra queremos impulsarlos a ustedes. Por eso la importancia de esta primer parte de las historias clínicas que ustedes están trabajando en cuanto a personalizar a su paciente para poder educarlos, ¿no?, con este concepto en salud y tener que evitar lo que habla la OMS e insiste la OMS, que es el tema de la prescripción y la mala prescripción. Eh, pero hay algo muy importante que siempre hablamos, que el niño no es un adulto en miniatura. El niño tiene una edad, un estadio madurativo que va a alterar profundamente esta farmacocinética y farmacodinámica. Por eso de ahí que pedimos que ustedes profundicen en la literatura. Entonces, porque este niño desde que nace, de que es bebé, va teniendo un constante cambio en su sistema fisiológico hasta llegar a la edad adulta. Por eso, cuando medicamos, nosotros tenemos 5 etapas que tenemos que considerar. La del recién nacido prematuro, que es el día que nace, el bebé nacido a término, que se considera de los 0 días a los 28 días de nacido, el bebé o el infante de corta edad, que va desde esos 28 días hasta los 2 años, el niño, que va desde los 2 años a los 11 años, y el adolescente, que va de los 12 a los 18. En odontopediatría, generalmente la medicación que nosotros manejamos es la de los niños y la de los adolescentes. Podemos llegar a necesitar realizar algo a un niño de corta edad, sí, como por ejemplo un niño muy pequeño o nacido a término que necesita una frenectomía, pero ahí, en ese caso, no hay medicación más poderosa que el pecho de la madre. Así que hay cosas que nos vamos a ir viendo, pero vamos a abarcar en las etapas de niños y adolescentes, que es la que también ustedes van a manejar en la clínica. Las vías de administración de los medicamentos son 12 vías. Son la oral, la sublingual, la intravenosa, la intramuscular, la intraósea, la rectal, la oftálmica, la ótica, la tópica, la vaginal, la inhalatoria y la transdérmica. Fíjense la cantidad de vías de administración que tenemos, pero nosotros en odontología en general manejamos la oral y la intramuscular. ¿Y qué es? A grandes rasgos, vamos a hacer un recorrido rápido como para reforzar este tema, ¿qué es la farmacocinética? Y la farmacocinética es el efecto que nuestro organismo hace sobre el medicamento. Entonces, ustedes fíjense, desde que consumimos un medicamento va a pasar por diferentes etapas. Se va a liberar esa droga a nuestro organismo, va a ser absorbida, y acá hay algo muy importante, que se absorbe, me voy a ir a una diapositiva y después vamos a volver, se absorbe en el sistema gastrointestinal, en el estómago, donde nosotros tenemos un sistema que en los niños está todavía muy inmaduro. Entonces, tenemos medicamentos que están formados a bases de ácidos bases y ácidos débiles. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de medicamento y dependiendo de la madurez gástrica, el grado de absorción. Y teniendo en cuenta en un niño que el vaciamiento es más lento, prolonga el efecto del medicamento. Entonces, es importante entender que la absorción va a variar dependiendo de la etapa esa fisiológica que hablamos, de la edad del niño. Y después viene la distribución de ese fármaco. ¿Cómo se distribuye por el organismo? A través del plasma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un cuerpo, un niño que tiene mucho agua en su organismo, pero hay pocas proteínas, que las proteínas son los receptores para que estos fármacos se unan. Entonces, los fármacos se unen a los receptores, pero como tenemos mucho líquido, nos queda mucho
mucha fracción libre de ese medicamento dando vuelta y ahí tenemos riesgo de toxicidad. Por eso la importancia de entender la forma de dosificar. Entonces liberamos, se absorbe y ahí pasa el metabolismo, que va a pasar al hígado y después la excreción. Entonces, fíjense que el metabolismo hepático en el niño tiene fases de evolución y de desarrollo. Entonces, en un niño muy pequeño esas fases están todavía inmaduras y ese metabolismo no alcanza una madurez necesaria cuando son muy pequeños hasta que llegan a la edad adolescente. Entonces, la vida media de los fármacos también se prolonga mucho más. Y la eliminación, también la eliminación renal, está disminuida en los neonatos y alcanza valores adultos entre recién 18 meses, 2 años, para la eliminación de ese medicamento. ¿Y por qué es importante esta parte de la farmacocinética? Porque entendiendo que un niño no es un adulto en miniatura, vamos a entender que tenemos procesos de absorción, de metabolización, de eliminación, que son mucho más lentos y diferentes a lo de los adultos. Entonces, la farmacocinética es lo que nuestro organismo le hace a los medicamentos. Y la farmacodinamia, ¿qué es? Es la acción de ese medicamento en nuestro cuerpo. ¿Qué eficacia tiene ese medicamento en nuestro cuerpo? Entonces, y esto llamamos el efecto farmacológico. Y este efecto del medicamento puede ser diversos. Hay varios tipos de efectos. El que nosotros buscamos, el efecto primario, el que deseamos que se produzca, que ocurre dentro de la dosis administrada. Después está el efecto secundario, que es un efecto indeseado, que no sabíamos que podía ocurrir. Y ocurre dentro de la misma dosis, o sea, administramos la dosis correcta y adecuada, pero existe un efecto secundario. Por ejemplo, una reacción alérgica. Un efecto colateral o adverso que puede pasar, está dentro de la dosis, que yo sé que puede pasar, que ese sí lo tengo controlado, que sé que puede pasar, está dentro de la dosis administrada, que por ejemplo le puede dar diarrea o gastritis. Sabemos que tienen efectos colaterales los medicamentos. Y el efecto tóxico, que es la dosis tóxica que me puede llegar a producir un medicamento, que es un efecto que en realidad se produce cuando no sabemos controlar o manejar la dosis. Y la prescripción sigue siendo complicada actualmente porque cada vez tenemos más disponibilidad de medicamentos en el mercado, cada vez existen más interacciones medicamentosas, mucha gente se medica sin prescripción médica, entonces tenemos que tener cuidado y también, y al haber ese tipo de autoprescripción, existe mucha resistencia microbiana, donde también tenemos que indicar correctamente al paciente para que siga los pasos que nosotros les pedimos y evitar esta resistencia a los antibióticos. Y tenemos también la necesidad de ajustar encima, cuando atendemos niños, al peso del niño. Entonces, fíjense que se complica, pero si nosotros somos ordenados y entendemos la importancia de la farmacología y la forma de prescribirla, vamos a poder manejar muy bien este área. La OMS nos dice y nos pide, por favor, que nunca iniciemos un tratamiento sin estar seguro del diagnóstico. El diagnóstico es lo más importante ante cualquier prescripción. Establecer un objetivo terapéutico. ¿Qué yo quiero lograr con ese medicamento? Elegir el tratamiento de acuerdo a la eficacia y a la seguridad del medicamento. Dar las instrucciones y la información clara a los papás. Monitorear el tratamiento significa que yo no es que doy el medicamento y a los 7 días vuelva. Yo tengo que controlar entre las 24 y 48 horas qué efecto está haciendo, porque depende de eso voy a tener que detener el tratamiento o cambiar la droga o, en el caso que esté bien, mantenerlo y continuar. Dentro de las infecciones odontogénicas,
tenemos tres tipos de formas de tratar a un paciente, siguiendo con esta línea. Tratamiento etiológico, un tratamiento sistémico o de soporte, un tratamiento antimicrobiano, terapéutico o preventivo. Fíjense que las infecciones odontogénicas tienen tres formas de ser tratadas. Dentro del tratamiento etiológico es todo lo que se refiere al tratamiento local, tratamientos pulpares, operatorias, extracciones, todo lo que nosotros podamos manejar para evitar que al niño le siga doliendo o la infección siga localizada. Tratamiento sistémico de soporte ya sería control del dolor, de la inflamación, de la temperatura y el tratamiento microbiano. Pero para eso nosotros entendemos que en la odontopediatría se nos presentan dos situaciones con un niño, en un niño, dolor e infección. Y dentro de los dolores que nosotros vamos a manejar, hay dos tipos de dolores importantes que siempre le preguntamos y son preguntas de examen. ¿Qué tipo de dolor tiene ese niño? Le preguntamos a la mamá, le preguntamos al niño y tenemos formas de preguntar. Entonces tenemos el dolor que es provocado y el dolor que es espontáneo. El provocado, siempre, ¿cómo le preguntamos? Le preguntamos si al masticar, al comer, o si es espontáneo, si se despertó a la noche. ¿Entienden? Entonces, de esa manera nosotros vamos guiando el conocimiento, nuestro saber y la forma, y podemos diagnosticar qué tipo de dolor tenía ese niño. Entonces, dos tipos de dolores, provocado y espontáneo. Dentro del provocado, el tratamiento etiológico, tenemos operatorias, exodoncias, tratamientos pulpares, lo que sea que haya que hacer de acuerdo a un diagnóstico completo, o el dolor espontáneo, que puede ser cualquiera de esos tratamientos, y capaz que necesite también algún tipo de medicación de soporte. En la otra situación clínica que se nos puede presentar, que podemos trabajar en el consultorio, atenderlo en el consultorio, es el compromiso sistémico. O sea, aparte del dolor, el niño ya presenta malestar general, presenta la carita inflamada, presenta linfoadenopatías regionales, presenta temperatura, presenta trismus intenso. Entonces, es un compromiso general al cual nosotros podemos realizar una medicación en el consultorio. Y a su vez, que se presentan de esta manera, con estas caritas así. Y a su vez, también se nos puede presentar que debamos realizar una derivación hospitalaria, que un niño que comenzó con una carita hinchada se complique, por eso es el tema que decíamos hoy del controlar la terapia que damos, porque el niño esa celulitis puede progresar rápidamente, puede empezar con falta de aire, que no puede tragar, disfagia, que presente mayor temperatura a 38 grados, que ya no puede abrir la boca, y puede todo eso presentarse de esta manera en el consultorio o puede complicarse un tratamiento que hayamos iniciado o una terapéutica que no haya funcionado y que no se haya controlado. Entonces puede llegar a esta situación. Si se nos presenta en esta situación un paciente, urgentemente hay que hacer una derivación a un hospital. Entonces dijimos, situación de dolor, ¿no? Y de infección. Y clínicamente, ¿cómo la vamos a manejar a estas situaciones? Tenemos diferentes situaciones que ustedes van a vivir en la clínica odontopediátrica y también el día de mañana en sus consultorios. Puede ser una situación en la cual únicamente tengamos que hacer un tratamiento etiológico, en el cual realizamos un aislamiento, una apertura, una operatoria, y solucionando eso nosotros ya solucionamos ese dolor provocado. O puede pasar que necesitemos también acompañar ese tratamiento etiológico con algún tratamiento sistémico de soporte. Vayan viendo cómo menciono a los medicamentos, porque es una manera de unificar la forma de hablar y comprendernos entre
en la profesión. Entonces, el tratamiento sistémico de soporte, hablamos de analgésicos, estamos hablando de los analgésicos. Entonces, hicimos un tratamiento etiológico, un tratamiento pulpar, por ejemplo, en el cual el niño, sabemos que cuando pase la anestesia puede llegar a tener dolor, o hicimos una extracción dentaria. Entonces necesitamos acompañar de algún analgésico o antiinflamatorio. Entonces le indicamos un tratamiento sistémico de soporte. Otra situación que se nos puede presentar es al tratamiento etiológico inicial, que tengamos que asociar, aparte del tratamiento sistémico de soporte, o sea, aparte del analgésico, un tratamiento antimicrobiano, terapéutico, donde ese niño comenzó con un tratamiento en el consultorio, acompañamos con un tratamiento de soporte y después la mamá nos dice y nos llama que está un poquito hinchada la cara, que no mejora, y bueno, que tengamos que anexar al tratamiento un tratamiento antimicrobiano terapéutico. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Doc, vamos bien. Bueno, perfecto. Me van avisando si nos... Y en la última situación que se nos puede presentar, que nosotros antes de intervenir en ese niño tengamos que empezar con la medicación. Por ejemplo, tengamos que dar un tratamiento antimicrobiano de forma terapéutica más un tratamiento sistémico de soporte. Porque el niño llega a la consulta, ya el niño se encuentra con una carita muy hinchada, con temperatura, fíjense esta cara, palpamos si hay ganglios, ya empieza con una apertura bucal disminuida. Entonces vamos a empezar con la medicación antibiótica correspondiente de acuerdo a su peso y vamos a acompañarlo con un tratamiento sistémico de soporte. Una vez que el niño se encuentra controlado, después de las 48 horas ya estaremos en condiciones de realizar el tratamiento etiológico. Algo muy importante, los tratamientos antimicrobianos y sistémicos de soporte no solucionan el problema. Solamente nos permiten mejorar la calidad de vida del paciente para que nosotros podamos realizar el tratamiento etiológico que corresponde para poder realmente solucionar el problema. ¿Y cuáles son los fármacos más usados en odontopediatría? Usamos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, usamos antivirales y usamos antimicóticos. De todos estos, la elección va a depender de acuerdo a nuestro diagnóstico etiológico, la edad y el peso del niño. Y nosotros, en especial, utilizamos estas tres líneas que son las que yo voy a hablar hoy, que son analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Dentro de los analgésicos vamos a ver el acetaminofén, que es el paracetamol, vamos a ver el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido acetilsalicílico, vamos a ver dentro de los antibióticos las penicilinas, las amoxicilina más ácido clavulánico, clindamicina, metronidazol, y los antivirales y los antimicóticos los verán después con estomatología. Entonces, ya hablamos de tratamientos etiológicos, vamos a pasar al tratamiento sistémico de soporte, que son los analgésicos. Estos analgésicos nos van a permitir controlar el dolor, controlar la inflamación y la temperatura. ¿Y en qué vamos a basar la elección del analgésico? Y vamos a basarlo en base a la intensidad actual o esperada del dolor. ¿A qué nos referimos con esperada del dolor? Por ejemplo, hacemos una exodoncia y sabemos que va a haber un dolor de más de 48 horas. Entonces, vamos a indicar, en ese caso, un antiinflamatorio o analgésico. En el caso de los antecedentes médicos, también tenemos que ver qué tipo de antecedentes médicos tiene el paciente, porque ¿qué pasa? Acá si tenemos un paciente con algún síndrome o algún problema renal, hay que ver qué tipo de analgésico vamos a indicar, que no sea
necesitamos que se depure y que se elimine rápidamente. Y también de la disponibilidad y de los costos, porque tenemos que considerar también en qué situación económica se encuentra el paciente, porque por ahí nosotros indicamos determinado medicamento, los padres por ahí por vergüenza no nos comentan y al final no le dan nada al niño. Dentro de los analgésicos pediátricos tenemos el paracetamol, el ibuprofeno y el naproxeno, que son estos tres a los cuales me voy a enfocar. También tenemos la aspirineta, que es el ácido acetilsalicílico, y la dipirona. Pero vamos a enfocarnos en estos tres porque la aspirina ya casi no se consume, porque acuérdense, también lo habrán visto en otra materia, tenemos la contraindicación, que justo también estamos en época virósica de virus, y la asociación de aspirinetas con virus nos puede provocar lo que se llama un síndrome de Reye. Entonces, no las indicamos, tenemos otras drogas que son más seguras, como el ibuprofeno y el paracetamol. Y la dipirona casi está en desuso en algunos países, acá todavía se usa, pero es más antipirética, entonces, y tenemos el riesgo de que nos produzca aplasia medular. Entonces, vamos a enfocarnos en estas tres primeras, que son las que más podemos llegar a utilizar, que se usan para dolores leves o moderados, este tipo de analgésicos. ¿Por qué? Porque trabajan a nivel del sistema nervioso periférico, ¿eh? Y para dolores más severos ya se trabajan otro tipo de drogas, como la morfina, que trabaja más a nivel del sistema nervioso central. Dentro de estos analgésicos, estos van a producir, fíjense lo que dice, eliminación o disminución temporaria. Por eso les digo que esto no va a reemplazar a su tratamiento etiológico, sino que nos va a ayudar para que terapéuticamente el niño se recomponga más rápidamente. El paracetamol es un analgésico y antipirético muy importante. Trabaja a nivel del sistema nervioso periférico como analgesia y antipirético porque regula el centro hipotalámico. Se puede administrar por vía oral, vía rectal o endovenosa, pero ojo acá, cuidado porque está contraindicado en pacientes alérgicos o que tengan insuficiencia hepática. El ibuprofeno ya pertenece al grupo de los AINES porque es un antiinflamatorio muy importante. En este orden, se presenta como un analgésico antiinflamatorio y en último orden antipirético. Por eso cuando yo necesito bajar la temperatura, mi droga de elección es el acetaminofén, que es el paracetamol, porque es antipirético. Pero cuando yo necesito bajar la inflamación, mi droga de elección va a ser el ibuprofeno, porque trabaja sobre inhibiendo la síntesis de prostaglandinas que me ayuda a controlar la inflamación. Bien, este puede ser utilizado en niños ya a partir de los 6 meses de edad por su eficacia y buena tolerancia. El naproxeno es un analgésico que se usa en niños de más de 12 años, ¿no? Tiene una buena vida media, es un buen analgésico antiinflamatorio, ¿no? También pertenece al grupo de los AINES y así que y generalmente también se administra cada 8 horas. Pero ¿cuál es la dosis que nosotros indicamos de acuerdo al peso de nuestro niño? Nosotros vamos a basarnos, y vamos a verlo más adelante en la parte de antibiótica, nosotros tenemos diferentes formas de prescribir, pero para obtener nosotros de manera más fácil la dosis adecuada, tomamos el peso del niño. Y lo tomamos al peso del niño porque tenemos niños que tienen la misma edad con diferentes pesos. Entonces, de base al peso, vamos a poder realizar una prescripción más adecuada. Entonces, fíjense acá en este cuadro, tenemos fármacos como el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, van a ver acá dosis de paciente, dosis en miligramo kilogramo, donde tenemos la dosis adecuada, el intervalo en el cual se va administrando y la dosis máxima, hasta cuánto podemos administrar. Entonces, la dosis adecuada, por ejemplo, para un paracetamol es entre 10 y 15 miligramos kilogramo dosis.
para un ibuprofeno de 5 a 10, naproxeno de 5 a 6, y así, ácido acetil salicílico, que sería la aspirineta de 10 a 15, y la dipirona 7,5 a 15. Yo les voy a enseñar ahora cómo vamos a medicar en base a la dosis recomendada para los pacientes. Y acá donde hablamos de intervalo, hablamos cada cuántas horas se puede administrar la dosis a cada niño. Entonces, ¿cómo vamos a dosificar los analgésicos? Que también esto va a variar en base a cómo lo prescribimos, si le damos en jarabe, en pastilla o en gotas, varía, y vamos a obtener en bases a los miligramos, a la dosis indicada, y en base al peso del niño, qué dosis vamos a tomar. Acá dice dosis toma, y ahora se los voy a explicar. Entonces, vamos por el paracetamol primero, que dijimos que la dosis adecuada para un niño era entre 10 y 15 miligramos. Fíjese acá que el efecto, una vez que lo administramos, a los 30 minutos comienza y persiste por 4 horas. Por eso es que se indica entre 4 y 6 horas. En lactantes y niños no tenemos que exceder las 5 tomas diarias. Y en niños y adultos siempre los miligramos por kilogramo de peso va a ser mayor. Y acá tenemos las diferentes presentaciones. Tenemos en gotas, en jarabes y ahora encontramos también comprimidos masticables. ¿Cómo se administran las gotas? Vamos a ver. Nosotros dijimos, y vamos acá, me pueden ir parando y preguntando, y si no se entiende lo vuelvo a repetir, que dijimos que la dosis recomendada era de 10 a 15 miligramos kilogramo peso. ¿Bien? Entonces, vamos a ver una situación clínica. Si nosotros tenemos un niño que pesa 15 kilos, por ejemplo acá Carlitos, que tiene 2 años y pesa 15 kilos, ¿qué cantidad de paracetamol debo indicar? Entonces, hacemos una regla de 3 simple, donde ponemos primero la dosis recomendada, que son 10 miligramos, bien, si tomamos 15 no pasa nada, entonces de 10 a 15 sabemos que la dosis recomendada, 10 miligramos en 1 kilo de peso, por kilo de peso, entonces, ¿cuántos miligramos necesito para 15 kilos, que es lo que tiene Carlitos? Hacemos una regla de 3 simple y me da que le tenemos que indicar 150 miligramos. Ahora, ¿cómo eso lo traduzco en las gotas? Nosotros tenemos el paracetamol, trae una cantidad de mililitros, de 20 mililitros el frasco. Y sabemos que cada gota oral de este paracetamol tiene una concentración de 5 miligramos de la droga, del acetaminofén, ¿bien? O del paracetamol. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es a estos 150 miligramos que nos dio esta regla de 3 simple, la dividimos por 5, que es la cantidad de miligramos que tienen cada gota. Fíjense que acá 150 dividido 5 nos da 30 gotas. Entonces nosotros al niño, a Carlito de 2 años, le tenemos que decir a la mamá que tiene que darle 30 gotas cada 6 horas. ¿Se entendió eso hasta ahí? ¿Alguien que no haya entendido esta regla de 3 simple? Es muy simple de hacer, la pueden sacar siempre con calculadora, si no la pueden sacar a mano. Si no nos acordamos de esta regla de 3 simple, que es compleja, lo que podemos hacer, que es lo que hace la mayoría de los médicos, es indicar 2 gotas por kilogramo de peso. Entonces, fíjense que voy a llegar al mismo resultado. 2 gotas por 15 kilos que tiene Carlitos me van a dar 30 gotas, que corresponden a los 150 miligramos que le tengo que administrar de acuerdo a la dosis recomendada. ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, Sí, díganme Doc. que sí. Sí. ¿Se va entendiendo? Se Díganme. escucha
perfecto. Se escucha perfecto. El tema es que entiendan, pero se entendió Bien, bien para mí. entonces, Profe, no sé, alguien que no haya entendido, díganme. no, una consulta, profe. Sí, Todo lo que sería gotas, el estándar 5 miligramos, mililitros. no, ahora vamos a ver el paracetamol. Pero sí, en gotas sí. Una gota, 5 miligramos. En realidad, el que viene en gotas es solamente el paracetamol, chicas, ¿saben? Ya en gotas, el ibuprofeno ya viene en jarabe. Y ahora vemos cómo sacar. ¿Saben? Bueno, Vamos, seguimos. Vamos al jarabe. Acá ya vamos entrando en ritmo con el jarabe. Entonces, seguimos con Carlos. Carlos creció. Antes tenía 2 y ahora tiene 5 años. Y aumentaron sus kilos también. O sea, pesa 20 kilos. Acuérdense también que la dosis sigue siendo la misma. El paracetamol no varía la dosis recomendada. No importa que sea gotas, jarabe o pastillas. No importa. Es de 10 a 15 miligramos, kilogramos, pesos. Lo que pasa es que como el niño va creciendo y va aumentando de peso, le podemos dar a un chico de 20 kilos gota, porque si no se van a acabar el frasco completo. ¿Se entiende? Entonces vamos pasando a otras composiciones de medicación. Entonces, hago la misma regla de 3 simple. 10 miligramos dijimos que tenía la dosis recomendada del paracetamol. En 1 kilo, hago una regla de 3 simple. El niño pesa 20 kilos, me da que tiene que tomar 200 miligramos por toma. Entonces, ay, perdón. Entonces, el jarabe, contiene una cantidad de 120 mililitros del frasco. Esa es la cantidad de jarabe que hay adentro del líquido. Pero yo tengo que en 5 mililitros hay 100 miligramos de la droga. Varía en lo anterior. ¿Se acuerdan las gotas? ¿Cuánto tenía una gota? ¿Cuántos 5. miligramos? 5. Cinco. Acá, 5 mililitros, que ya es bastante cantidad, tiene 100 miligramos de concentración de paracetamol este jarabe. O sea que lo que varía es la concentración, la cantidad de acetaminofén dependiendo el vehículo. ¿Se entiende? Entonces, y esta información la encuentran en el jarabe ustedes. E inclusive la encuentran en internet. Entonces, ustedes tienen que el tafirol, en este caso pediátrico, en 5 ml hay 100 miligramos. Y él tiene que tomar 200 miligramos. Entonces, ¿cuántos mililitros le tengo que indicar de jarabe para llegar a los 200 miligramos? 10 mililitros. Entonces, si sabemos que 5 mililitros estándar tiene 100 miligramos el de medicamento y él necesita tomar 200 miligramos, yo le tengo que dar 10 mililitros. Equivalen a 200 miligramos. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Entonces va a depender la concentración que tiene el medicamento en la cantidad de acuerdo a lo que prescriba el fabricante. Me voy a la pastilla ahora. La dosis es la misma, de 10 a 15, pero el tafirolito, fíjense acá, masticable, ya te dice en la caja 160 miligramos. O sea que cada pastillita tiene 160 miligramos. Entonces hago la regla 3 simple, porque ya Carlos de 5 años ya no tiene 20 kilos, tiene 30. O tengo otro Carlos que tiene 30 kilos. O sea, pesa más que Carlos de 20 kilos. Entonces, si yo le doy jarabe, si tiene 30 kilos, le voy a tener que dar 15 mililitros en vez de 10 como me había salido anteriormente. Entonces, 15 mililitros y el frasco ¿cuánto traía? 120 mililitros, se va a acabar el frasco en un par de días. Entonces, podemos cambiar el tipo de composición, del tipo de medicamento, ¿no? Y pasar de jarabe a comprimido. Entonces, yo tengo que si Carlito pesa 30 kilos, la regla de 3 simple es la misma, me va a dar que le tengo que dar más cantidad para que le haga efecto. Entonces, yo sé que el tafirolito tiene 160 miligramos, yo le puedo dar un comprimido y medio o 2 comprimidos y cumplir con, digamos acá, 2 comprimidos por toma y lograr que cubrir, de acuerdo al peso, la necesidad del analgésico que necesita.
Bien, acuérdense que esto es por toma, entonces yo le voy a decir a la mamá que le dé 2 comprimidos de tafirolito, ¿no? Cada 6 horas. Y ahí terminamos con el paracetamol. Entonces el paracetamol viene en gotas, viene en jarabe y viene en comprimidos. Y el ibuprofeno viene en jarabe y en comprimidos. Entonces, el ibuprofeno, acuérdense que ya pertenece a los AINES y se absorbe rápidamente por vía oral, ya a los 45 minutos ya está activo, ¿eh? Y cuando le damos con alimentos se retrasa la absorción. Entonces, por ahí indicamos que no lo tomen con alimentos cuando queremos que haga efectos rápidos. Y la dosis ya no es de 10 a 15 como era el paracetamol, sino que es de 5 a 10. Y el intervalo que se indica de 6 a 8 horas. Siempre mantenemos el intervalo mayor, cada 8 horas, para evitar darle mucho, evitar toxicidad también a darle cada menos intervalo, porque si hacemos cada 6 horas van a ser 3 tomas diarias, y si es cada 8 son, perdón, cada 6 van a ser 4 tomas diarias, y cada 8 son 3 tomas solamente. ¿Y cómo se lo vamos a indicar? El ibuprofeno se presenta en el comercio en 2 presentaciones, 2 concentraciones, al 2% y al 4%. ¿Qué significa el 2%? Que hay una concentración menor de la droga, y al 4% una concentración mayor. Entonces, al 2% tenemos que este frasco tiene una concentración de 100 miligramos en 5 mililitros, como dijimos hoy para el paracetamol. Entonces, si yo tengo un niño de 20 kilos que tengo que indicarle ibuprofeno, hacemos lo mismo, una regla de 3 simple y me va a dar la cantidad. Y me va a dar a mí, acuérdense que como yo estoy haciendo esta regla de 3 simple entre kilogramos y miligramos, a mí mi resultado me va a salir en miligramos. Pero yo tengo que transformar esos miligramos en mililitros para poder decirle a la mamá cuánto tiene que tomar. Lo mismo pasa con el paracetamol. Entonces, si sabemos que en 5 mililitros hay 100 miligramos de la droga que les quiero administrar al niño, y acá tenemos a Carlito que necesita tomar 200 miligramos, voy a tener que indicarle 10 mililitros. O sea, de 5 mililitros voy a tener que pasar a 10 mililitros para cumplir con los 200 miligramos. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Y lo mismo pasa al 4%, chicos. Si nosotros en vez de darle al 2%, le damos al 4%, porque también depende mucho del peso del niño, cuando le doy al 2 y cuando le doy al 4, si tengo un niño que pesa, yo acá hice con con el mismo peso para que ustedes vean la diferencia, pero si tengo un niño de 5 años que pesa 15 kilos, no voy a ir a darle un 4%, que es una droga más concentrada, le voy a dar al 2%. Bien, esa sería como una manera de decidir. Si le doy al 4% no va a pasar nada tampoco. Pero siempre acuérdense de reducir la toxicidad al máximo posible. ¿Y el 4% qué significa? Que tiene, en vez de tener 100, como vimos al 2%, al 4% tiene 200 miligramos de concentración de ibuprofeno. Entonces, yo sé que en 5 mililitros este medicamento presenta una concentración de 200 miligramos. Entonces, haciendo la misma regla de 3 simple, para que ustedes vean, yo ya no le tengo que dar a Carlitos 10 mililitros como le di la vez pasada, le tengo que dar 5, porque él lo que necesita son 200 miligramos. Entonces, en vez de darle 10 mililitros, que yo sabía que tenía 100 miligramos en cada 5, yo sé que ahora en 5 tengo 200, solamente le tengo que dar 5 mililitros. Baja la cantidad de medicamento que le tengo que dar, de líquido que le tengo que dar, porque yo sé que en 5 mililitros tengo 200 miligramos. ¿Puedo seguir? Sí, ¿Estamos profe. bien? Entonces recuerdo, paso diapo anterior. El Actron, el ibuprofeno al 2% tiene 100 miligramos, o sea que en 5 mililitros tengo 100 miligramos. Y si yo me voy al 4%, aumento al doble los miligramos y en 5 mililitros tengo 200 miligramos. Lo único que va a cambiar en mi regla de 3 simple, que el resultado en este caso es el mismo, es la cantidad de líquido que le tengo que dar.
Y hay otra forma, como dijimos del paracetamol, que eran 2 gotas por kilogramo de peso, como una forma de simplificarlo, ¿m? Siempre entendiendo lo otro que les expliqué también, porque tenemos que entender las dos formas de prescribir. También tenemos una forma de simplificar el indicar el ibuprofeno. Por ejemplo, si dijimos que el 4% era el doble de concentración de la droga, ¿eh? Nosotros lo que tenemos que hacer acá es dividir el peso del niño por 4. Y en el caso del 2% es dividir el peso del niño por 2, que es el valor de la concentración que tiene mi medicamento. Y fíjense que acá en 20 kilos me va a salir. Si yo le doy al 4%, le tengo que dar 5 ml. Y si tengo al 2%, le tengo que dar más cantidad, 10 ml. ¿Bien? Un poquito más sencillo. Pero tienen que entender de dónde viene esta dosificación también. Y el ibuprofeno también vienen comprimidos. Y los comprimidos tienen, cada pastillita vienen ya con su concentración determinada, como vimos la ibupireta, el paracetamol, vienen comprimidos de 120 miligramos y vienen comprimidos de 200 miligramos. Estamos hablando de comprimidos para niños. El ibuprofeno para adultos, ya saben que viene de 400 miligramos, o de 500. Entonces, acá ustedes van a ver que se hace lo mismo. Es una regla de 3 simple. Tomo la dosis máxima recomendada, 10 miligramos, por kilo de peso. Eso sería lo que me está indicando a mí estar bajo control el medicamento, y lo multiplico por el peso del niño. Acá me va a dar 250 miligramos. Entonces, ¿cuántas ibupiretas le tengo que indicar? Si yo le doy el comprimido de 120 miligramos, le tengo que dar que tome 2 ibupiretas cada 8 horas. ¿M? O si le doy 200 miligramos, le tengo que decir que tome 1,25 cada 8 horas. El naproxeno casi no lo usamos, les dije que era para niños mayores de 12 años, y se hace lo mismo, se hace la misma regla de 3 simple, es un buen analgésico y antiinflamatorio. La dosis es de 5 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Acá estaríamos terminando todo lo que es sistémico, tratamiento sistémico de soporte. O sea, ¿qué medicación usamos para el dolor? O para la temperatura o como antiinflamatorio. ¿Bien? Y vamos a pasar a los antimicrobianos. ¿Y en qué vamos a basar el tratamiento de los antimicrobianos? Y vamos a basarnos en 3 puntos importantes. En la base clínica, o sea que en el estado de defensas que el niño se encuentre, cómo está evolucionando esa infección, la magnitud de esa infección. No es lo mismo un niño que empieza con una pequeña inflamación en la zona a esa situación de esa carita hinchada donde ya compromete el piso de órbita, compromete todos los tejidos submandibulares. Una base microbiológica, entender sobre qué microorganismos estamos trabajando. Y hay una base farmacológica, donde usamos el antibiótico de acuerdo al mecanismo de acción que necesitamos. Necesitamos que sea bacteriostático o bactericida. Entonces, es importante entender, conocer sobre, seleccionar el medicamento adecuado sobre la clínica que estamos trabajando. Y en base a la clínica, que dijimos recién, el estado de evolución, que yo les hice gráficamente con la carita, tenemos tipos de infección y selección de antibióticos. Por ejemplo, una infección temprana. El niño recién empieza con una infección, los primeros 3 días de infección, podemos recomendar una penicilina B o una amoxicilina. Si eso no hay mejora, vemos que continúa a las 24 y 48 horas, ya necesitamos asociar esa amoxicilina a un ácido clavulánico. Si vemos que el paciente es alérgico y se presenta en esta situación, podemos cambiar ese medicamento por una clindamicina, una claritromicina o una eritromicina, que se recomienda para pacientes que son alérgicos a las amoxi, a las penicilinas. Una infección tardía. Pasaron muchos días, el paciente se presenta muy tarde, más de 3 días,
ya podemos pasar directamente a una amoxi más un metronidazol en caso de una gingivitis, una guna, vamos a verlo, una clindamicina, que generalmente se da para tratamientos más tardíos, o una amoxicilina más un ácido clavulánico, como para controlar esa infección. Pero ¿por qué vamos avanzando y ustedes van viendo que vamos cambiando la medicación? Porque una infección tardía ya me está hablando de más microorganismos anaeróbicos. Entonces necesitamos reducir, llegar a esos microorganismos y poder solucionar la infección. Y las infecciones tardías y las alergias a las penicilinas, vamos hacia una clindamicina o hacia una claritromicina. La base microbiológica que les dije hoy, nos basamos en los microorganismos, sabemos que las infecciones son polimicrobianas, ya hay aeróbicos, anaeróbicos, se produce un sinergismo entre las bacterias también podemos ver mixtas anaeróbicas, y odontológicamente las bacterias que más vamos a encontrar en la cavidad bucal son cocos de tipos aerobios y anaeróbicos. Dentro de los aeróbicos, los estreptococos y estafilococos, y dentro de los anaeróbicos tenemos una hermosa colección acá de microorganismos que van a quedar en el teórico, después pueden transcribirlos, pero que sobre estos dos tipos de patógenos vamos a trabajar. Y las indicaciones generales de un antibiótico en un niño es que tengan infecciones agudas, que haya un compromiso general que se manifiesta con celulitis, con ganglio, con fiebre. A veces se manifiesta y puede haber o no dolor, pero todas estas características nos indican la necesidad de un antibiótico. Lo podemos llegar a necesitar como profilaxis antibiótica, ¿bien? En casos con osteomielitis, con necrosis maxilares, o también en pacientes que hayan tenido traumatismos muy importantes con riesgos de infección. Y dentro de los antibióticos usados en odontopediatría, tenemos la penicilina, la amoxicilina más ácido clavulánico, la clindamicina y el metronidazol. Y ustedes van a ver este cuadro fabuloso, donde van a poder ver las dosis recomendadas, de acuerdo a cada uno de estos antibióticos, el intervalo de cada cuánto debo tomar, la dosis máxima diaria a la cual no debemos pasar y la ingestión de alimentos, si podemos o no consumir con alimentos estos medicamentos para que hagan su efecto rápido o que no nos produzcan reacciones secundarias, ¿bien? O efectos colaterales como hoy hablamos de la diarrea. Vamos a ir viendo cada uno de estos. La penicilina oral es un muy buen bactericida, es de primera elección en infecciones orales, guna. Se administra 1 hora antes o 2 horas después de la comida para que su absorción sea mejor y alcance su pico plasmático a la hora de la administración del medicamento. Ya la moxi ya es un antibiótico semisintético, son penicilinas semisintéticas, ya tiene un espectro más ampliado, actúan sobre gram positivos, bacilos gram positivos y gram negativos, pero ellas solitas por sí pueden llegar a ser inactivadas por las penicilinasas. Por eso, cuando tenemos microorganismos productores de beta-lactamasa, lo que recomendamos que cuando podemos pensar que tenemos este tipo de microorganismos en boca, cuando damos una amoxicilina y no hace efecto a las 48 horas, vemos que no mejora el cuadro, entonces tenemos que pasar a una amoxicilina con ácido clavulánico porque tiene un espectro mucho más amplio, porque tenemos evidentemente microorganismos que no estamos pudiendo controlar, entonces pasamos a este tipo de medicación y que nos va a ayudar contra las gram negativas y las enterobacterias, que son las que producen las beta-lactamasas, y que no son efectivos las amoxicilinas por sí solas contra estas bacterias. El único problema que tenemos con esto es que pueden llegar a producirnos diarrea. Por eso es que la indicamos con alimentos para que no nos altere la flora gastrointestinal. Después tenemos la clindamicina, que es un antibiótico de elección en infecciones muy tardías, con osteomielitis, con sintomatologías que no mejoran
Si no nos mejora tampoco el amoxicilina ácido clavulánico, cambiar a una clindamicina. No suele pasar, pero por ahí más se lo utiliza cuando estamos con osteomielitis o afecciones que ya son muy tardías y necesitamos en pacientes inmunosuprimidos, que necesitamos una acción más efectiva contra un espectro mayor de microorganismos. ¿Eh? Este, y el metronidazol, que es un antibiótico que no es de gran uso, pero más se lo puede llegar a usar en la adolescencia, porque tiene una excelente actividad contra el bacilo de gram negativos y las espiroquetas, pero hay que combinarlo con otra medicación como una penicilina o una amoxicilina, porque cuando se producen este tipo de afecciones, hay anaeróbicos y aeróbicos que el metronidazol no afecta, entonces hay que usar una combinación de ambos medicamentos, de la penicilina y del metronidazol, para poder tratar estas unas que son muy destructivas y muy dolorosas. Y acá les traje a modo informativo, porque nos cuesta también entender las cajas de los medicamentos, entonces les puse para que vean qué significa cada parte de una cajita. Van a ver así, por ejemplo, acá en esta caja, Tritap, estamos hablando de una citromicina, ese es el nombre comercial del medicamento. El 2 siempre van a encontrar por debajo del nombre comercial el nombre genérico, el nombre de la droga, que por ley debe estar. Después van a ver, fíjense el punto 3, van a encontrar siempre debajo del nombre genérico, van a ver la concentración de la droga, van a ver después en ese orden el nombre del laboratorio, después van a ver la fórmula más abajo. En otra parte de la cajita ya van a empezar a ver los datos de laboratorio, van a ver el lote y la fecha de vencimiento, van a ver el troquel, van a ver la presentación, fíjense acá cómo se presenta, qué cantidad tiene, y van a ver, siempre muy importante, ver las condiciones de conservación y la fecha de vencimiento. Toda esta información está en todas las cajas de los medicamentos. Y este punto 3 que les mostré, que habla de la concentración de la droga, es muy importante, porque ustedes ahí van a saber qué concentración tiene la droga para poder ustedes realizar la regla de 3 simple que vamos a hacer ahora para poder prescribir, y esto se decide en base al peso, sobre todo del niño. Si es un niño con mucho peso, vamos a darle una concentración mayor de 500 miligramos, o si es un niño que tiene bajo peso, vamos a elegir concentraciones menores. Y otro punto importante es la cantidad de líquido que trae el frasco, porque ¿qué pasa? Ustedes tienen que mirar eso, porque cuando nosotros indicamos un medicamento, les tenemos que decir cuántos días lo tiene que tomar. Y tenemos que pensar hasta en qué cantidad trae ese frasco para que la madre no corte el tratamiento, porque generalmente lo que pasa es que los padres creen que terminaron el frasco y ya está cubierto el tratamiento porque el niño también mejoró, pero ahí empezamos con este gran problema de la resistencia bacteriana, donde el niño no cumplió con todo el ciclo y entonces empezamos a tener este inconveniente. Entonces es importante la concentración de la droga y la cantidad de líquido que trae el frasco a la hora de prescribir. ¿Cómo vamos a calcular las dosis? Esto es lo que le decía hoy. Hay muchas formas de calcular. Van a ver que hay por superficie corporal, que generalmente se hacen en niños pequeños, en bebés, por edad, la regla de Young, la regla de Clark, que se hace en mayores de 2 años, según el peso del niño, que es lo que vamos a realizar nosotros. La regla de Harnack, ustedes la van a encontrar en la literatura de múltiples maneras y es bueno que sepan todas. Por el tiempo, yo hoy les voy a explicar esta, que es la que más usamos, es nuestro caballito de batalla, como decir, mostrar, decir y hacer, que siempre indicamos y siempre motivamos a los niños, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, pero nuestro mostrar, decir y hacer es muy importante. Y bueno, acá vamos a basarnos en el peso del niño. Porque el peso de niño a la misma edad se puede presentar con diferentes pesos. Dijimos hoy, Carlos puede tener 20 o puede tener 30 kilos. Entonces la cantidad que vamos a prescribir va a ser diferente, porque si no, no le va a hacer efecto. ¿Y cómo se dosifican los antibióticos? Los antibióticos
los dosificamos como hoy vimos la tabla, teniendo en cuenta la dosis máxima por kilogramo de pesos. ¿Bien? Y fíjense que acá varía, porque los analgésicos, cada resultado era por toma. Entonces yo les dije que tenía que tomar 2 ibupiretas cada 8 horas, ¿no? Y acá voy a sacar una dosis general por día. Por eso dice dosis día. Vamos a tener en cuenta el peso del niño en kilogramos, la dosis máxima indicada y vamos a multiplicar por 5 mililitros. Porque los chicos el antibiótico en general lo toman en jarabe, ¿bien? Y vamos a dividir este resultado por la concentración del medicamento que elegimos. Esto nos va a dar un resultado que nos va a dar una dosis diaria y esa dosis diaria la vamos a dividir en 3 tomas, ¿bien? De acuerdo al antibiótico que le voy a dar. La mayoría de los antibióticos se toman cada 8 horas y algunos se toman cada 12 horas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Amoxicilina 50 miligramos kilogramo día. Esta era la dosis máxima diaria de seguridad, que la vamos a dar cada 8 horas. Vamos a elegir la concentración del medicamento, vamos a elegir 250 miligramos, porque nuestro niño pesa 15 kilos. Entonces, 15 kilos de mi paciente por la dosis máxima recomendada, por 5 ml, que es un estándar, porque en 5 ml yo voy a tener 250 miligramos de medicamento. Entonces voy a multiplicar y voy a dividir por 250 miligramos, que es la concentración. Estoy llegando al final, yo puse mi despertador. Esto me va a dar 24 mililitros, chicos, esta multiplicación. Yo no le puedo dar los 24 mililitros porque yo voy a realizar un tratamiento antimicrobiano terapéutico que me va a llevar 7 días. Entonces, voy a tomar el medicamento que yo elegí, se da cada 8 horas, que es la amoxicilina. Entonces divido por 3 tomas y me va a dar 8 ml. Entonces yo le tengo que decir a la mamá que esos 8 ml le vamos a dar 3 tomas diarias durante 7 días. Entonces tengo que elegir el frasco, la cantidad que trae el frasco, porque le tengo que dar esos 8 ml cada 8 horas, que serán 24 ml. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto tiene que tener mi frasco de medicamento para que me alcance? Entonces yo lo que hago es multiplicar 24 ml, que era la cantidad total por día, por 7 días. ¿Bien? Y me va a dar 168 ml. O sea, yo necesito un frasco que tenga esta cantidad para que Carlitos pueda tomar sus 8 mililitros cada 8 horas durante 7 días. Y para que funcione esta medicación, debo prescribirlo adecuadamente, que es lo que hicimos recién, que se cumpla la duración, los 7 días, informar a los padres con respecto a este tratamiento y monitorear a nuestro niño a las 24 o 48 horas. Esa va a ser la única forma de yo saber que este medicamento está funcionando. ¿Bien? No fue tan difícil, ¿eh? Yo me estoy yendo rápido porque quiero ir avanzando porque me quedan unas diapositivas, o sea, me voy a pasar unos 10 minutos, chicos. Entonces, vamos a ir pasando. Cualquier cosa después me preguntan o lo charlamos. Estas diapos principalmente están en el aula virtual. O sea que ahí pueden repasar la forma de prescripción que yo espero que ya hayan leído antes de venir al teórico. La profilaxis bacteriana, para la cual también necesitamos indicar un antimicrobiano, ya estamos hablando de un tratamiento preventivo. El anterior era un tratamiento terapéutico. O sea, yo puedo prescribir un antibiótico para 2 tipos de tratamiento, terapéutico y preventivo. ¿Para qué realizamos esta profilaxis bacteriana? Nosotros necesitamos, ante un procedimiento dental invasivo, evitar que haya una diseminación de bacterias, que se produzca una bacteremia, para evitar el desarrollo de una enfermedad.
que se da sobre todo en pacientes con alto riesgo de problemas cardíacos. ¿Y cuál es la enfermedad que yo quiero evitar? Yo quiero evitar que las bacterias que están en la boca pasen al torrente sanguíneo, que van a pasar pero en mínima cantidad, van a estar controladas con el antibiótico que yo le voy a prescribir, porque no quiero que se depositen en las paredes del corazón, porque si no de esa manera voy a provocar una enfermedad. Y la enfermedad que se provoca es la endocarditis bacteriana. Bien, entonces yo tengo que cortar ese camino y lo corto realizando una profilaxis bacteriana preventiva. Y hay, esto se los voy a dejar después, hay diferentes procedimientos dentales, ¿no? Que requieren profilaxis por el estado general del paciente. Y acá dice válvulas cardíacas protésicas, material protésicos, historias anteriores de endocarditis infecciosas, defectos cardíacos congénitos. Acá está la lista y acá está la bibliografía. Esto está depurado porque año a año se van reduciendo la cantidad de enfermedades a las cuales debemos realizar una profilaxis antibiótica. Hay una muy común que ustedes conocen, que siempre la mencionan, que es la diabetes. Pero ya la diabetes controlada, donde el paciente está controlado médicamente, que sabemos que está controlado médicamente, no necesita profilaxis antibiótica. El paciente que está descompensado sí necesita profilaxis antibiótica. ¿Se entiende? Entonces, por eso en la lista por ahí, en las bibliografías más actuales, van a ir viendo que esto se va depurando y tienen las explicaciones. Entren por favor a esta literatura que yo les voy dando, porque ahí están todas las enfermedades que se van depurando y cuándo sí hay que indicar y cuándo no. Y acá tenemos procedimientos dentales que requieren profilaxis antibiótica. Fíjense, todos estos procedimientos dentales que van a producir un sangrado y vamos a producir un pasaje de bacterias al torrente sanguíneo, donde tenemos un compromiso general que está en la tabla anterior, donde el paciente requiere cortar ese tratamiento, van a tener que realizar profilaxis antibiótica. Y los procedimientos dentales, que aunque el paciente presente alguna patología de base, que no requiere profilaxis antibiótica, son como por ejemplo tomar una radiografía, la pérdida de una pieza dentaria primaria, colocar una anestesia, inclusive colocar una anestesia que no sea intraligamentosa o que no sea en un área de infección, tampoco requiere profilaxis. Entonces, hay cosas que van cambiando, Entonces, fíjense y lean, por favor, la retracción. Vieron que en prótesis usan mucho la retracción con cordones para retraer la encía y hacer las restauraciones, tampoco requiere profilaxis antibiótica. O, por ejemplo, la colocación de brackets o el retiro de brackets, la colocación de bandas para ortodoncia o el retiro tampoco requiere profilaxis. ¿Bien? Y por supuesto, lo más importante, interconsultar con el cardiólogo. Los padres ya saben, vienen con la derivación y dicen, doctora, ella necesita profilaxis y muchos nos traen ya la indicación del médico. Hay veces que los padres saben, pero tienen dudas, entonces ante la duda debemos escribirle y que nos indique la necesidad de profilaxis antibiótica. ¿Cómo se administra? Acá se tiene en cuenta, ¿no? También hacemos una regla de 3 simple, lo que va a variar es cómo se la vamos a administrar. Entonces tenemos por vía oral los no alérgicos, bien, y los alérgicos por vía endovenosa o intramuscular. Tenemos los no alérgicos y alérgicos, se puede administrar de cualquiera de las dos formas, pero nosotros generalmente damos por vía oral. Y la moxi, tenemos que en adultos se indican 2 gramos por kilogramo de peso, y los niños 50 miligramos por kilogramo de pesos. Y acá tenemos la citro y la claritro en alérgicos, que va a variar también la cantidad. Vamos a hacer una fórmula y vamos a sacar y vamos a ver cómo se lo vamos a indicar. Amoxicilina, 50 miligramos kilogramos cada 8 horas. Esto lo dábamos ¿cuándo? Cuando era terapéutico, cada 8 horas. ¿Bien? Ahora, vamos a tomar la misma dosis que usamos siempre para la moxi. Vamos a hacer la regla de 3 simple y nos va a dar el mismo valor que nos dio hoy, 24 ml. A diferencia de la indicación terapéutica que dijimos que era cada 8 horas, que este valor lo dividíamos por 3 para darlo cada 8 horas, cuando vamos a realizar una profilaxis antimicrobiana
de forma preventiva, vamos a dar esa dosis en una toma única 1 hora antes. Es lo que está indicado por vía oral. Si vamos a indicar por vía intramuscular, se indica media hora antes. Eso sería con respecto a profilaxis. En cuanto a vademecum, tenemos un montón de vademecum. Acá están los enlaces, están los libros, están los enlaces, en los cuales ustedes pueden consultar la medicación. ¿eh? Y hay algo muy importante, que es cómo la vamos a indicar, que es la receta. La receta es un documento médico legal también. La receta debe estar bien hecha. Hasta hace 2 años la receta era escrita. Voy a repasar el formato solamente, pero hoy la receta es digital. Entonces, la receta tiene un encabezado, tiene un cuerpo donde se coloca el nombre de la droga, va la presentación en mililitros, los frascos, y tiene un cierre que va con fecha y va la firma del profesional. Y las indicaciones, que también van por escrito, bien, va el nombre del paciente, tiene también un encabezado, tiene un cuerpo donde se ponen las indicaciones, cuánto darle cada cuántas horas y durante cuánto tiempo tiene que tomar, y va la firma y la matrícula del profesional. Las indicaciones generalmente van también de forma digital, pero también se las podemos dar por escrito. Por decreto, el decreto 345/2024, la receta ya pasó a ser en toda la República Argentina de modalidad electrónica. Van las jurisdicciones adhiriéndose, Chaco y Corrientes ya están adheridas, así que nosotros pasamos a esto. Lo que se hace es descargar una app, ya sea para iPhone o para celulares Android, se descarga la app de RCTA, que es de receta, y se siguen los pasos, porque uno tiene que poner su DNI. Cuando ustedes se reciban, van a cargar su DNI, les van a pedir una matrícula profesional, para poder utilizarla. Y yo les puse un video de cómo las estamos utilizando hoy. Rápidamente, y con esto vamos a ir cerrando. Pacientes, seleccionar el botón más, ir a cargar el paciente manualmente y ahí nos vamos a encontrar con el formulario para cargar los datos del paciente. Podemos completar simplemente nombre y apellido y ya se puede confeccionar una receta. Ahora bien, hay otros datos que me puede pedir el financiador o nosotros queremos completar, como son el género, la fecha de nacimiento, el teléfono móvil, el correo electrónico, la cobertura médica, el tipo de plan, el número de afiliado, etcétera. Una vez que tenemos todo esto, guardamos la información y ya podemos ver los datos del paciente. Seleccionamos generar receta, elegimos el tipo de recetario y ya podemos añadir los medicamentos. Seleccionamos del buscador el tipo de medicamento por marca o por droga, seleccionamos la presentación. Luego podemos completar los distintos datos que necesitamos para confeccionar la receta, como por ejemplo el diagnóstico, las indicaciones, seleccionar si es sin sustituir o solo genérico, si hay que generar un duplicado porque es una receta archivada, etc. Una vez hecho esto, generamos la receta presionando el botón y ya la receta está generada y podemos visualizarla. Vemos los detalles, si está correcto, lo enviamos por correo electrónico, por WhatsApp o por otras vías que se seleccionen. Bueno, ahí termina, es fácil, después ya van a ir tomándole la práctica. Y gracias por su atención. Me he pasado 10 minutos, disculpen. Así que bueno, si tienen preguntas grandes, contestamos ya. Y si no, nos pueden ir preguntando por WhatsApp también, no hay problema, me pueden preguntar. Y bueno, ya este video también va a quedar después subido, lo vamos a subir para que ustedes puedan repasar, y complementar con la literatura que les damos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Llegamos todos juntos, espero que hayamos llegado todos juntos. ¿eh?
Bueno, chicos, ¿tienen preguntas? Acá estamos, Doc, ¿Estamos listos? Cerramos entonces. cerrado. Bueno, nos vemos el viernes. Este tema entra en el parcial, en el tercer parcial, así que bueno, hay que estudiar, hay que repasar, hay que practicar y pregunten todo lo que necesitan. Segundo, capaz, Lidia. Ah, ¿segundo recién vamos? ¿Sí o no? Ah, bueno, yo estoy terminando el Segundo, año, creo. parece. Yo estoy Segundo, terminando el se año. evalúa Bueno, en función a la cantidad tenés de temas razón, que hay por parcial. tenés razón. Se Segundo evalúa. parcial. Perdón, Bueno, Segundo. nos perdón. vemos el viernes. Nos vemos el viernes, un gusto. Nos Hasta vemos el luego. viernes. Hasta Chao, chicos. luego. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chau, chau. Chau, chau.